chicos, entonces con estas teorías, para ver los enfoques sobre las etapas del desarrollo humano. Entonces ya vimos las teorías psicoanalíticas, las de Freud y las de Erikson. Ya vimos las teorías bajo una perspectiva conductista. En estas vemos las teorías del aprendizaje a través del conductismo clásico, con Pablo D. Watson. Vimos las también del conductismo, pero a través del condicionamiento operante de Skinner. Y otra dentro de las teorías del aprendizaje está la de Albert Bandura. Esta es la teoría del aprendizaje cognitivo. Entonces, si vemos, tiene una corriente cognitivista. Las otras teorías del aprendizaje van bajo una corriente psicológica conductista. Esta teoría del aprendizaje cognitiva, que ya lo mencioné a través del cognitivismo, el principio que utiliza es que nos dice que los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos. Entonces, él hace, dentro de sus estudios, nos dice que utiliza el aprendizaje observacional, donde nos indica que las personas inician o adelantan su aprendizaje a elegir modelos a quienes imitar. Y esto del aprendizaje no nada más estoy hablando de un entorno escolar, sino desde el momento que son pequeños. A veces decimos, cuando son chiquitos, es que repite todo lo que los demás hacen, ¿no? Pues sí, nos dicen, es que aprende por imitación. Entonces aquí, en esta etapa de los niños pequeños, donde decimos que aprenden por imitación, efectivamente, ellos tratan de imitar, buscan esos modelos a seguir para a quienes imitar, y principalmente dentro del núcleo familiar, pues es hacia los padres o hacia el hermano mayor. Entonces, esta investigación de Albert Bandura nos dice que está basada en el aprendizaje, donde nos dice que la conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje de observación. Entonces, él nos lleva a que el aprendizaje es observacional. Las personas aprenden observando a través de la imitación. Aquí utiliza procesos de mediación, que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. El estudio que hizo Albert Bandura es el estudio donde nos dice que la investigación la basa en un muñeco bobo. El muñeco bobo, es un muñeco así de plástico, así se conoce como muñeco bobo, donde nos dice que este estudio están observando, ¿no? Entra una persona adulta y empieza a tener conductas agresivas, o sea, le está pegando y golpeando al muñeco bobo que observamos aquí en las primeras imágenes. En ese momento, mientras esta persona está realizando estas conductas, los niños están observando, tanto el niño y la niña que vemos en las imágenes. Ellos están observando la conducta que tiene esta persona ante el muñeco bobo. Posteriormente, se meten a ese mismo cuarto, meten al niño con el muñeco bobo y nos dice que el niño empieza a imitar lo que él había visto y empieza a golpear y a pegarle al muñeco bobo. Incluso la niña, dentro de esto que revisé de este estudio, nos dice que incluso el niño todavía tuvo conductas muchísimo más agresivas ante el muñeco bobo que a la persona que había visto. Vean, le pega, lo patea, pero nos dice que el niño ya había ahí herramientas y que empezó a utilizar esas herramientas para pegar, para las conductas que tiene ante el muñeco bobo. Entonces, con este estudio nos apoya esta teoría, ¿no?, de Bandura, donde nos dice que el niño aprende por imitación, que busca un modelo a seguir, puesto que no había ningún problema ante el muñeco bobo, pero como él estuvo observando la conducta, pues realmente es lo que hacía ante este muñeco
ante este muñeco bobo. Entonces, bajo este principio nos dice que los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos. Es lo que aporta esta teoría del aprendizaje cognitivo de Albert Bandura. Tenemos otra teoría del aprendizaje, que es el aprendizaje por observación, que prácticamente, o aprendizaje social o vicario, que no es más que el aprendizaje o la teoría de Bandura, donde nos dice que el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de una persona van a formar o son determinantes para la formación de su personalidad. ¿Qué significa? Que si el niño desde casa está viendo, en este caso vean programas donde llevan violencia o que lo vea dentro de la casa, pues son las conductas que este niño va a aprender. Por lo tanto, si las conductas que observa este mismo niño, porque el contexto es diferente, porque el comportamiento de sus modelos a seguir es diferente, entonces, como decimos que aprende pues por imitación y busca un modelo a seguir, entonces el comportamiento o la personalidad que va a determinar en esta persona pues va a ser diferente, pero desde el contexto es diferente en el que podemos ver en estas imágenes. Por lo tanto, nos dice que enseñar y aprender puede tener procesos de mediación, que no precisamente porque el niño desde pequeño vivió en esta parte, ¿no? Violencia, significa que él va a ser una persona violenta, sino que esto también dentro de este proceso, pues existen procesos de modelación o de aprender. Dentro de estos procesos de mediación encontramos la atención, porque para que el niño aprenda esto, primero debe de tener una atención, observar el comportamiento de otros. Por lo tanto, viene la segunda etapa, que es la retención, que significa que el niño ya va a aprender la conducta que está observando. En la tercera etapa es la etapa de reproducción, que significa que el niño empieza a ejercer lo aprendido. Aquí en la imagen vemos pues que ya con el biberón o con una botella pues está golpeando a su muñeco. Y la última etapa nos dice que es la motivación, que es la voluntad para realizar esa conducta. Pero que en esta etapa, en la voluntad para realizar esta conducta, nosotros podemos utilizar reforzamientos, un reforzador. En este caso, pues poder dar una recompensa, pues en el caso de que la acción haya sido buena. Y esta va a tener, nos dice que tiene poca probabilidad de que el individuo pues haga como que acciones malas. O nos dice que podemos dar como que un refuerzo negativo. Y esto significa, si ejercemos un refuerzo negativo ante la conducta, ¿qué quiere decir? O sea, que lo hagamos a través de un castigo, por ejemplo, que entonces el individuo va a tener menor probabilidad de volver a hacer la acción que no fue buena para el contexto social donde se desarrolle o donde esté este niño. Por lo tanto, ya les decía, esta investigación fue a través del muñeco bobo y donde nos dice Bandura, podemos aprender cualquier comportamiento si lo observamos. No sé si tengan alguna duda, chicos, sobre esta teoría. Nada. Ok, pasamos. Vamos a ver las siguientes teorías que están basadas en la corriente psicológica del cognitivismo. En esta teoría, pues, encontramos a uno de los principales representantes, como ya les había mencionado, que es Piaget. Ay, acá está. Primero, bueno, ¿qué entendemos por desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo nos dice que es un conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento durante el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo de desarrollo.
por lo cual, a través del desarrollo cognitivo, en el individuo van a aumentar sus conocimientos y habilidades para que pueda percibir, pensar, comprender y manejarse dentro de la realidad. Por lo tanto, en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, nos dice, de hecho su teoría se llama teoría cognoscitiva de Piaget. Aquí hay dos representantes sobre el desarrollo de la teoría del desarrollo cognitivo. Dentro de los más así como que importantes, encontramos a Piaget y a Vygotsky. La teoría de Piaget nos dice que en esta teoría cognoscitiva de Piaget nos dice que nos ayudará a entender cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas. En la teoría de Vygotsky, que es la teoría del desarrollo cognitivo social, esta dice que nos servirá para entender los aspectos sociales que influyen en la adquisición de sus habilidades intelectuales. Estas son las dos teorías que tenemos del desarrollo cognitivo. Por lo tanto, en la teoría cognoscitiva de Piaget nos dice que el aprendizaje es como una torre. Hay que irla construyendo paso por paso. El desarrollo cognitivo, está basado en esquemas, pero en esta teoría los esquemas nos dice que es un conjunto de acciones físicas, operaciones mentales de conceptos o teorías con las cuales nosotros organizamos y adquirimos información nueva sobre el mundo que nos rodea. El desarrollo cognitivo está basado en dos principios básicos, que es la organización y adaptación y la asimilación y acomodación. ¿A qué se refiere la organización y la adaptación? En esta nos dice que la organización y la adaptación es la predisposición innata en todas las especies. Todos tenemos como que nuestro sistema nervioso central, y a partir de este sistema nervioso, pues es que nosotros, o sea, ya nacemos con esta predisposición de poder organizar y adaptarnos al entorno que nos rodea, y por lo tanto vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida estos diferentes esquemas, que estos esquemas se van a traducir en conocimiento, en aprendizaje. Nos dice que todos los individuos nacemos con la misma predisposición para poder ajustarnos a nuestras estructuras mentales. Entonces, bajo este principio básico del desarrollo cognitivo, tanto de la organización como la adaptación, digamos que todos nacemos con pues realmente, como les había mencionado, ¿no? Con nuestro propio sistema nervioso, donde tenemos todas esas estructuras en la cual nosotros vamos a poder generar ese conocimiento. Y en esta teoría, pues ya les digo, son conocidos como esquemas. Pero ¿cuál es el otro principio básico? La asimilación y la acomodación. A través de la asimilación y acomodación nos dice que vamos a poder moldear la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales. Y la acomodación va a modificar los esquemas actuales. Por ejemplo, miren, cuando ustedes iban a la primaria, les enseñaron por ahí unas cosas que se llaman tablas de multiplicar. ¿Y ustedes cómo aprendieron esas tablas de multiplicar? A ver, ¿quién me dice? Por repetición. No me dejaban salir al recreo, sino resolviendo problemas. Memorizándolas. A través de los... Exacto, ¿no? O sea, primero ustedes son personas, tienen todo el cuerpo humano, tienen la parte del sistema nervioso, tienen todas las estructuras, nuestro gran cerebro emocional a través del hipotálamo, de la amígdala, de la circunvolución, todas esas estructuras que tenemos, ¿no? Entonces, a través de nuestros hemisferios cerebrales. Entonces, ahí se cumple el primer principio de organización y adaptación.
porque todos nacemos con la misma predisposición para ajustar esas estructuras mentales y desde que nacemos ya tenemos estas estructuras mentales. Ahora yo les decía, cuando iban a la primaria, ¿cómo aprendieron las tablas de multiplicar? Por repetición, porque los castigaban y no salían al recreo, porque les ponían problemas para resolver. Entonces, ustedes ahí ya adquirieron una información nueva en ese momento, que es esa información ya la guardaron, ¿no? Ya se saben las tablas de multiplicar. Si yo ahorita les digo 5 por 4, de inmediato, ¿no? O sea, 20. Ya tienen ese esquema dentro de sus procesos cognitivos. Entonces, ahora, si yo les digo la dosis de lincomicina es de 10 miligramos por kilogramo de peso, entonces ahora tienen a un paciente que pesa 60 kilos, ¿qué dosis le va a tocar a ese paciente? ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Multiplicar. Van a sacar exacto la dosis para el paciente que pesa 60 kilos, le van a dar ese antibiótico, son 10 miligramos por kilogramo de peso, y entonces utilizan, por supuesto, ahí las matemáticas y van a traer a este esquema actual, el que ahorita les estoy poniendo en ese ejemplo de que tienen que sacar la dosis de un medicamento, y entonces nos dice su compañerita, vamos a multiplicar, por supuesto. Entonces, bajo este principio, primero van a asimilar, ¿por qué? Porque ya están comprendiendo qué es lo que necesitan multiplicar. Entonces, de su esquema anterior, de esa información que ya tenían sobre las tablas de multiplicar, la van a traer al esquema actual, que la van a aplicar para hacer la dosis sacar la dosis de ese medicamento. Y por lo tanto, aquí está la acomodación. ¿Qué significa? Que van a modificar el esquema actual que tienen con la información que van a traer de un momento anterior. No sé si me explico, chicos. Sí, doctora. Sí. Por eso, en este proceso de acomodación, pues nos dice que existe una modificación en los esquemas actuales. La teoría del aprendizaje cognitivo, el principio que tiene es entre la infancia y la adolescencia existen cambios cualitativos en el pensamiento. Las etapas que nos da en esta teoría del aprendizaje cognitiva de Piaget, pues estas etapas es la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, en la etapa sensorio-motora nos dice que va del nacimiento a los 2 años. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa con estos niños? Nos dice que por medio de los sentidos y nuestro sistema motor, tanto fino y grueso, van a interactuar por el ambiente. ¿Qué significa? Pues que aquí el niño empieza a reconocer el medio ambiente en el que lo rodea, empieza en esta etapa pues a querer agarrar las cosas, empezando a desarrollar esos movimientos. Además yo les decía, ¿por qué los niños gatean en esta etapa? Pues esta etapa antes de aprender a caminar necesitan ese gateo. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a reconocer el entorno que los rodea y además nos dice que desarrollan la parte del espacio. No sé si les ha tocado ver a niños que van gateando y que de repente como que quieren agarrar alguna cosa y desde lejos estiran como que la manita y se dan cuenta pues que en la parte del espacio que está más lejos y necesitan realmente pues generar más movimientos para poder alcanzar lo que quieren. En la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, utilizan aquí símbolos que empiezan a representar personas, lugares y eventos. En esta etapa es una etapa importante donde el juego y el lenguaje son esenciales para que puedan desarrollar esta etapa preoperacional. Yo les decía, en esta etapa los niños empiezan a hacer sus dibujitos. Si hacemos un comparativo de un niño, no sé, de 3 años, por ejemplo, cuando dibuja una persona, solo lo dibuja así como que círculos y a lo mejor no le pone a lo mejor los pies y las manos y no les pone cuerpo
en esta etapa el niño todavía así como que no le coloca ojos y boca a la personita que están dibujando, ¿no? Conforme va avanzando la edad, pues sus dibujos obviamente van adquiriendo como que van desarrollando mayor habilidades, tienen mejor observación del entorno y por lo tanto, pues empiezan a hacer los dibujos diferentes. ¿No tienen hermanos chiquitos? No. O un sobrinito o algo, así que puedan ustedes ir viendo la forma de cómo dibujan o si han visto alguno de los dibujitos que realizan. Yo sigo dibujando como niña chiquita, pero no tengo. Ok, bueno, es que entonces ya te quedaste en esta etapa. Bueno, seguimos. En esta etapa entonces preoperacional utilizan símbolos y además aquí el lenguaje. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues los niños ya empiezan realmente a hablar, ¿no? A decir palabras y no nada más a decir mamá, papá, agua, no, sino que ya empiezan también ellos realmente a formular así oraciones. Por lo tanto, bueno, en esta etapa, como lo había mencionado en la etapa del sensorio motor, así como que va del nacimiento a los 2 años, pero por edad o por grupos de edad vemos qué es lo que van realizando. De 0 a 1 mes nos dice que hay ejercitación de reflejos. Ustedes ya llevaron pediatría. ¿Qué reflejos buscan en estas etapas en los bebés? Cuando le hacen a lo mejor una revisión. ¿El 0 a 1 mes? El reflejo de succión, El reflejo de succión. el reflejo de aprehensión, el plantar, pues esos básicamente. Muy bien. Entonces, en esta etapa, el niño va a empezar a tener este desarrollo. Por lo tanto, de 0 a 1 mes nos dice que debemos buscar estos reflejos que presenta el individuo. De 1 a 4 meses nos dice que tiene reacciones circulares primarias. Estas reacciones circulares primarias nos dice que es, no sé, que el niño lleva ya como que el dedito a la boca o coloca su manita en la boca. Las reacciones circulares secundarias que van de los 4 a los 10 meses, esto se refiere cuando el niño ya, no sé, si les ponen así como que unos juguetitos o así en su cuna o una sonajita o algo y el niño ya trata de agarrar ese objeto y de llevarlo. O incluso puedes levantar el pie y el niño trata de agarrar su piecito. O sea, hace como que esquemas repetidos. En las reacciones circulares terciarias es cuando realmente ya logra tomar un objeto y llevarlo para poder estarlo observando. Y de los 18 a los 24 meses nos dice que en esta etapa el niño ya comienza a desarrollar el pensamiento. En la etapa 2, que es el estadio preoperacional, nos dice que se representa a través de un pensamiento representacional. ¿Qué significa? En esta etapa, pues ya lo habíamos mencionado, que el niño ya empieza a crear dibujos e imágenes, trata de representar a personas. Aquí empiezan ya con los conceptos numéricos. Nos habla de teorías intuitivas y limitaciones del pensamiento preoperacional. ¿Qué significa? Pues que el niño realmente ya en esta etapa, no sé, sabe que si se acerca, no sé, a la estufa o a la plancha y está caliente, pues ya puede prever parte de lo que le puede generar algún daño. Pero aquí aún nos dice que existen limitaciones en el pensamiento preoperacional. ¿Qué significa? Pues que aquí realmente el niño a lo mejor sabe que es el número 5, a lo mejor ya le empiezan a enseñar que es el número 1, ¿no? Pero no sabe cómo que darle esa aplicación. En la etapa de los 7 a los 11 años nos dice que aquí el niño ya puede solucionar problemas concretos. En esta etapa pues ya están en una edad escolar donde ya pueden realmente hacer problemas de seriación, de clasificación y de conservación.
O sea, en esta etapa sí ya puede realmente poder trabajar con actividades operacionales. Ya en las operaciones abstractas, que son de los 11 años hasta la adultez, nos dice que aquí el adulto, bueno, ya piensa y resuelve problemas hipotéticos utilizando la lógica, el razonamiento y además, pues también hace un razonamiento sobre las probabilidades que tiene, no sé, por ejemplo, se le presenta algún problema, ¿no? O que no quiere hacer su tarea del cuadro comparativo y entonces dice, pues no lo hago, pero vale 25% y entonces dice, si no lo hago, pero hago los otros dos, voy a sacar 7.5 que me va a subir a 8, pero si en mi cuestionario no me va bien y no saco los 5 puntos y solo saco 3, más los 2.5 del trabajo que entregue, entonces voy a tener 5.5 y la maestra no me va a subir a 6, me va a dejar en 5. No sé si me explico el tipo de operaciones que ya pueden realizar a partir de los 11 años hasta la adultez, por eso nos dice que son operaciones abstractas. Y a través de esta teoría cognoscitiva, pues nos dice que el aprendizaje requiere de una organización, de una adaptación y mantener el equilibrio. En esta etapa nos dice que el niño debe de alcanzar competencias. En la etapa sensorio-motor, él debe de desarrollar la información sensorial y respuestas motoras y además el desarrollo de permanencia del objeto. En la etapa preoperacional, él ya debe de empezar a desarrollar, él debe desarrollar el pensamiento simbólico y el egocentrismo. En las etapas de 7 a 11 años, él ya debe de hacer operaciones mentales aplicadas a eventos concretos. Uno de sus compañeritos que les dije, ¿cómo aprendían las tablas de multiplicar? Pues nos ponían ejercicios, ¿no? Operaciones, problemas, resolver problemas, pero pues son problemas concretos, ¿no? Donde nos dice, tengo 20 pesos y gasté 5 porque compré tal cosa, ¿cuánto me queda, no? O sea, realmente son operaciones mentales, pero aplicadas a un evento concreto y ya hace una clasificación jerárquica. Pero ya en la etapa de operaciones formales, que va de los 12 años hasta la etapa adulta, nos dice que las operaciones mentales que utiliza son aplicadas a ideas abstractas. ¿Qué significa? Que realmente no estamos a lo mejor ante esa situación, sino que ya estamos generando esas posibilidades utilizando la lógica y el razonamiento. Por eso aquí nos dice que la competencia que debe lograr el individuo en esta etapa, pues ya es a través de un pensamiento lógico y ordenado. ¿Hasta aquí alguna duda? En la etapa preoperacional nos dice, ¿por qué egocentrismo? Porque nos dice que el niño percibe, entiende e interpreta el mundo a partir del yo. ¿Qué significa? Que aquí empieza a observar la realidad. Acuérdense que el principio del yo es la realidad, el principio del ello es la parte innata y el super yo es la parte de nuestro inconsciente. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. Ok, en esta imagen pues es la misma la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget con las etapas que ya les había mencionado, sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La otra teoría del aprendizaje cognitivo o del desarrollo cognitivo es la de Vygotsky. Lev Vygotsky, la teoría que hace es una teoría sociocultural. Vygotsky, bueno, es un psicólogo ruso muy importante en el aprendizaje y él nos habla sobre su teoría del desarrollo cognitivo, donde nos dice que la teoría refleja cómo influyen los acontecimientos históricos de su época en el desarrollo del niño. La teoría, como les había mencionado, es una teoría sociocultural, porque él sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje
mediante la interacción social. ¿Qué significa? Que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión, o sea, ya de meterlos realmente a un modo de vida. Entonces, para él es importante las relaciones del individuo con la sociedad, porque nos dice que de la relación que tenga esta persona con el entorno que lo rodea, en el momento histórico específico, es de donde él va a aprender. Nos dice que los patrones del pensamiento no se deben a factores innatos, mas sin embargo son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. La sociedad de los adultos es responsable de compartir su conocimiento colectivo para estimular el desarrollo intelectual. Por medio de las actividades sociales, el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales, como el lenguaje, el conteo, la escritura, el arte y otras intervenciones sociales. ¿Para qué? Para el desarrollo cognitivo se lleve a cabo mediante la internalización de los resultados de sus interacciones sociales. Él nos dice que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. Entonces, yo creo que esta teoría, bueno, para mí, a mi punto de vista, pues yo creo que realmente para el aprendizaje, esta teoría es muy importante, porque ya les había dado yo por un ejemplo y les decía, o sea, si observamos realmente a los niños desde pequeños, el entorno donde se desarrollen influye mucho realmente para el desarrollo de su aprendizaje. Y yo les decía, incluso por ahí recuerdo que revisé unos artículos donde nos dice que es importante el entorno social donde nos desarrollemos. Por ejemplo, en la época actual hay niños que desde que nacen ya están inmersos en la tecnología, ¿no? Y hasta decimos, uy, creo que ya nacen con el chip de la tecnología, pero realmente es por el entorno donde se desarrollan. Esto llevándolo a un contexto. Vamos a otro contexto y hay niños, ya van a la primaria, en lo que estamos del confinamiento, pueden no tener acceso a tecnología ni tener acceso a internet y por lo tanto, pues, pudieran no saberlo ni manejar. Entonces, pero los dos tienen sus estructuras mentales bien, ¿no? Nacieron con sus hemisferios cerebrales. Entonces, un niño, digamos, en torno al aprendizaje va a tener un mayor aprendizaje en comparación con el otro. Y entonces esto es lo que nos apoya a la teoría de Vygotsky. ¿Por qué? Porque los niños obviamente nacen con sus estructuras cerebrales para el aprendizaje, pero la sociedad que está rodeando al niño, el contexto en este momento actual, porque se los estoy poniendo como un ejemplo así actual, realmente influye en el aprendizaje. Y lo veo claramente, no sé, con mi sobrina, hasta la voy a meter aquí a la clase. Mi sobrina va en primero de primaria, es hija de mi hermana. Hay otra niña igual, que está cursando así el mismo grado de primaria, no creo que ella ya va en segundo, pero ella es hija de una prima. El contexto es diferente. Mi sobrina pues ya tiene ahí su computadora, mi hermana le compró su celular y bueno, hay mil cosas para que esté en clase desde casa. El contexto es diferente si lo comparo con la otra niña. La otra niña no tiene acceso a internet. Vean cuánto tiempo llevamos de confinamiento y apenas pudieron comprarle una tablet para que pueda ingresar a la clase.
tiene que buscar el lugar para poder llegar y accesar a internet. Entonces, a lo que voy es que el contexto de ambas niñas es diferente. Por lo tanto, aquí nos dice que de la sociedad de los adultos es la responsable de compartir el conocimiento. Por lo tanto, nacieron con las mismas estructuras biológicas, pero el contexto de cada una del ejemplo que les estoy mencionando es diferente. Por lo tanto, ese desarrollo cognoscitivo que va a tener al incorporar el conocimiento, pues también va a verse repercutido por el entorno que los rodea. Y eso es lo que nos dice esta teoría de Vygotsky, donde nos dice que no podemos entender el desarrollo del niño si no conocemos la cultura donde se cría. No sé si me explico, chicos. Y esto no nada más para el aprendizaje. Esto nos aplica a nosotros como médicos en el ejercicio profesional. Apenas, en un ejemplo, ¿a ustedes no les di antropología? No, ¿verdad? No. 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 En antropología hice una actividad donde les preguntaba a los niños, no sé, les puse un test, ¿no? Y les decía, piensen en una pareja que tengan actualmente o en un novio o en un amigo que hayan tenido. Y van a responder el test y en el test nos dice, ¿tu novia escucha música, de banda, por ejemplo? Y ya le pone, no le ibas a contestar sí o no, sino decía, entonces, ¿tú qué consideras? ¿Es culto o inculto? ¿Ustedes qué me responderían ante esa pregunta? ¿Inculto? Es inculto. Bien, bueno, ahora le decía, y sigan pensando en esa misma persona, ¿eh? Y ahora les decía, la persona tiene grandes conocimientos, puesto que está por terminar la licenciatura. ¿Es culto o inculto? ¿Qué responderían? Bueno, es que culto se refiere de cultura y su desempeño en su trabajo, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tipo de cultura que tenga. Puede ser un buen profesionista y no tener nada de cultura, ¿no? Ser una persona inculta. No. A ver, ahorita vamos a ese punto. Y ahora otra pregunta, ¿no? Porque eran como 20, pero otra pregunta de la que me acuerdo. Es que a tu novio le gusta acudir a la fiesta brava, o sea, así como, pues, a los toros, ¿no? Que van y que, bueno, ahí como nos ponen que los matan y todo eso. ¿Es culto o inculto? Inculto. Ok, ya, pon esas preguntas. Entonces, con este test, lo que les decía, no vamos a estudiar a la persona en la cual ustedes estaban pensando, en decir si es culta o inculta. Realmente, todos tenemos cultura y nuestra cultura es diferente. Su compañero nos decía, es que puede ser un gran profesionista, pero no tener nada de cultura. Y eso es inválido, porque si yo no tengo ese hábito por la lectura, por conocer las artes, por lo que ustedes quieran, eso también forma parte de mi cultura. Y yo soy así porque así es el lugar donde yo me crié. Por ejemplo, si digo, a mí me gusta la música banda, o yo voy al jaripeo, ¿no? O a mí me gusta el fútbol, todo es parte de nuestra cultura. Entonces, nosotros no podemos decir que existen personas cultas o incultas y debemos entender que si esa persona en el entorno donde se rodea no sabe leer, no sabe escribir, eso es parte de la cultura. Si quiere atenderse porque se enfermó y dice, no, ustedes piensan que tiene un síndrome de colon irritable o una infección viral y la persona te dice, no, es que yo tengo empacho. Eso es parte de la cultura. A lo que voy con esto es que nosotros
debemos entender la parte del contexto donde se desarrolla esa persona o ese individuo y por lo tanto conocer todos esos aspectos culturales que van a formar parte de ese individuo. No sé si me explico, chicos. Sí. Les digo, entonces, como su compañero nos decía, realmente la cultura no va relacionada con el grado de conocimiento que puedan tener las personas, ¿no? Pero también nosotros no podemos decir quién es inculto y quién es culto, ¿no? Eso tampoco se puede, porque todos los individuos, todas las personas tenemos una cultura. Culturas diferentes, sí, que se tienen que respetar y que además debemos comprender ese entorno de ese individuo. Y no nada más para el aprendizaje, sino para el ejercicio de nuestra profesión como médicos, puesto que nosotros vamos a atender a diferentes pacientes y cada paciente va a desarrollarse en un contexto diferente y el cual nosotros debemos comprender ese contexto para poderle dar una terapéutica, para poderle dar un tratamiento a nuestro paciente y no nada más decir, pues al paciente le voy a indicar un medicamento que cuesta 700 pesos, ¿no? Por decir un ejemplo. El paciente, imagínense, tiene un trabajo donde gana 500 pesos a la semana. Eso es parte del contexto que tiene. Y entonces, ¿qué creen que va a hacer ese paciente? ¿Va a comprarse su medicamento o no? ¿Va a seguir el tratamiento o no? Entonces, nosotros debemos conocer el contexto también en el que se desarrolla nuestro paciente para poder comprenderlo y darle una terapéutica la cual el paciente pueda seguir, pueda llevarla realmente. Eso también es parte de nuestro ejercicio profesional, no decir a mí no me importa cómo le haga, pues él se la tiene que comprar y tiene que seguir con su tratamiento si quiere componerse, ¿no? Si quiere restablecer su salud, ¿no? Entonces, debemos conocer esa parte del contexto. Y por eso les decía, yo creo que esta teoría no nada más aplica para el aprendizaje, sino que realmente aplica hasta para nosotros como profesionales de la salud. Ahí, acá. Por lo tanto, nos dice que Vygotsky critica la teoría de Piaget, porque Vygotsky, él en su teoría nos habla para que el niño pueda tener un aprendizaje, no nada más es mediante el proceso cognitivo, sino que también para que tenga un aprendizaje, también depende del contexto y de las relaciones socioculturales que tenga en un momento determinado. Por lo tanto, Vygotsky nos dice que el conocimiento se construye entre las personas a medida que interactúan. El conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni en el niño, sino que se localiza dentro del contexto un contexto cultural y social determinado. El niño nace con habilidades elementales, como es la percepción, la atención y la memoria, pero gracias a la interacción con sus compañeros y con las personas adultas conocedores de estas habilidades, se transforman en funciones mentales superiores. Por lo tanto, bueno, dentro de estos conceptos fundamentales, en la teoría de Vygotsky nos habla de funciones mentales, y las funciones mentales las divide en funciones mentales superiores e inferiores. Nos habla sobre las habilidades psicológicas, las cuales nos dice que llevan dos procesos de internalización, un proceso de internalización o interiorización. Para poder desarrollar este aprendizaje o adquirir ese aprendizaje necesitamos herramientas del pensamiento, que son técnicas psicológicas. Necesitamos del lenguaje para poder adquirir este aprendizaje, y él habla de un punto muy importante, que es la zona del desarrollo proximal. Ahorita vamos a ver, dentro de las funciones mentales,
Las funciones mentales les decía que las divide en superiores e inferiores. Las funciones mentales inferiores nos dice que son aquellas con las que nacemos. Ya se los había puesto aquí, ¿no? Son como la percepción, la atención y la memoria. Son aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas genéticamente. Las funciones mentales superiores, estas nos dice que se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Esto es lo que menciona Vygotsky dentro de su teoría. Y estas nos dicen que están determinadas por la forma de ser de la sociedad donde se desarrolla el individuo. Dentro de lo que son las habilidades psicológicas, esta nos dice que es ese proceso que tiene el individuo para poder internalizar dentro de los procesos mentales ese conocimiento adquirido. De las herramientas del pensamiento, de estas herramientas del pensamiento, pues nos habla sobre la mente, el pensamiento humano, y nos dice que dentro de estas técnicas, como ejemplo, pues nos menciona así como que para que nosotros hacemos cosas para poder recordar. Por ejemplo, para el aprendizaje, ¿no? Utilizan mnemotecnias donde a través de una palabra pueden recordar o llevar nuevamente pues ese conocimiento al momento en el que lo van a utilizar. O un ejemplo así que muy básico que mencionaba era el de una manzana. Era de una manzana, ¿no? Así como que vemos, necesito ir al mercado y comprar manzanas, entonces así algo muy básico que revisaba, ¿no? O lo apuntan o se ponen, no sé, se amarran algo o ustedes buscan una referencia, la cual lo van a utilizar como una herramienta para poder recordar algo. Y aquí utiliza las técnicas psicológicas. Nosotros aquí habíamos hablado de algunas de las técnicas y hablábamos del psicoanálisis. Ya en el lenguaje y el desarrollo, pues aquí es indispensable el lenguaje que va a tener el individuo, porque va a ser, también es determinado por el lugar donde se desarrolla, pero que además es importante para la adquisición del conocimiento. Y dentro de esta teoría, pues nos habla de la zona del desarrollo proximal. ¿Qué es la zona del desarrollo proximal? Este concepto fue creado por Vygotsky y nos dice que es la distancia que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y el desarrollo potencial que tiene. Entonces, digamos que esa es como así nos indica, ¿no? Esa distancia que hay entre el desarrollo que tiene en este momento y el que puede llegar a desarrollar. A eso lo llama como zona del desarrollo proximal. A ver, déjame más. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. Ok. Déjenme hacer rápido una llamada, chicos. Permítame un momentito nada más. Ajá, yo le estoy marcando, pero es que no sé a qué laboratorio fue. Ya no me contesta, yo creo que ya llegó. Ya se le terminó el agua, ponle un poquito más de agua. Bueno. No, yo creo que ya encontró hijo el laboratorio porque ya no me contesta. Ajá. Bueno, niños, seguimos. Bueno, ¿qué pasó? Ah, le decía que está
Es que él se fue para 2 de mayo, pero no, le mando mensaje, pero yo creo que ya lo encontró porque ya le marqué y ya no me responde. Entonces yo creo que... Es que está enfrente de donde está el Ministerio Público. Ajá. Ahí está el laboratorio. O que pregunte a alguien de por ahí, pero está ahí enfrente. Órale, pues. Adiós. Bueno, chicos, seguimos. Entonces, estas son las teorías que acabamos de ver, las teorías del aprendizaje. Vamos a hablar de otra teoría, que es la teoría contextual. Esta teoría tiene un enfoque ecológico. Bueno, es un enfoque ecológico del desarrollo humano. Incluso, bueno, lo conocemos como la teoría ecológica. Y esta teoría nos considera al individuo como producto de un conjunto de interacciones entre sus miembros, quienes a su vez se organizan en sistemas. Entonces, en esta teoría contextual, es importante la parte social, como nos decía Vygotsky en su teoría sociocultural del aprendizaje, es importante, pero él en esta teoría no nada más se pone de manifiesto como tal lo que es el contexto en el cual se desarrolla el individuo, sino que esta nos lleva a un conjunto de sistemas. En el enfoque ecológico del desarrollo humano, nos dice que toma en cuenta los aspectos del ambiente. Ambiente no se refiere así como que al medio ambiente que nos rodea, así como que a la naturaleza, no, sino habla del ambiente de todo aquello en lo que está inmerso el individuo, desde los aspectos sociales, los aspectos culturales, las personas que los rodean, la interacción social que tiene. Por eso nos dice que los aspectos del ambiente van más allá de la situación inmediata. No nada más les decía en el contexto particular de cada individuo, sino que todavía esto nos lleva más a un conjunto de sistemas. Por lo tanto, en este enfoque ecológico nos dice que establece una propuesta que amplía la visión del ser humano. Y esta nos dice que a través de esta teoría, pues nos damos cuenta que hay múltiples factores que van a incidir en el desarrollo del individuo y que la interacción entre estos factores nos va a permitir comprender el desarrollo del mismo individuo. De hecho, esta teoría es de las más recientes, y es de las que más apoyan a la parte de lo que es Ay, chicos, bueno, y que acabo como en 1 hora, hijo. Así mándale mensaje que acabo como en 1 hora. Y ay, permítanme tantito. Yeret, ¿quién era? ¿Eve? ¿Y pero qué lo mordió feo o qué? Ay, pues mejor. ¿Ya se fue? ¿Venía en la moto? Sí. Porque si no, mejor que lo lleven al hospital, porque yo aquí no tengo con qué suturarlo. No, bueno, sería mejor al hospital. Ahorita bien, porque si la abre el labio por acá. Pero si voy, o solo que vaya. ¿Qué hora es? Es 1:14, me faltan 10 diapositivas. Si no termino, ya voy rápido. Pues vamos ahorita a ver, ¿no? Ay, chicos, hoy como que creo que no está siendo mi día, ¿eh?
Bueno, seguimos con esta teoría bioecológica. El principio de esta teoría nos dice que el desarrollo del individuo sucede por medio de la interacción entre una persona y los 5 sistemas contextuales. Los sistemas contextuales nos habla de lo particular a lo general, y es el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema. En el microsistema nos dice que es la interacción dentro de un entorno, digamos, en un entorno muy particular dentro del hogar, de la escuela, del vecindario, la forma cotidiana y personal de cada individuo. Este microsistema, primero hay que entenderlo como que el individuo juega diferentes roles. ¿Por qué? Porque en esta interacción que tiene dentro del hogar, pues está jugando, no sé, este individuo un rol muy particular, ¿no? Está como hijo dentro de la casa. En la escuela tiene un rol diferente, está en un mismo microsistema, pero aquí es compañerito o es estudiante con sus demás compañeros. Dentro del vecindario, pues es cómo se relaciona a lo mejor con aquellos vecinos. El siguiente sistema es el mesosistema. Esto atañe, o bueno, en esta parte vemos cómo ese individuo dentro de ese mesosistema tiene interacciones, y aquí como ejemplo nos dice que es dentro de la comunidad religiosa o grupos de pares. ¿Qué significa? Que cuando llevan al individuo o a esta persona a otros grupos con un mayor número de personas. El exosistema nos dice que es cuando llevamos a ese individuo lo sacamos fuera del entorno familiar. A lo mejor lo llevamos en una reunión, ¿no? Hay amigos, con los amigos de los papás del individuo, a través de los medios de comunicación o el sistema educativo. El macrosistema nos dice que son los valores, las costumbres y todos los sistemas sociales del cual forma parte ese individuo. Y el cronosistema son todas las condiciones personales y sociales que cambian a lo largo de la vida. El microsistema, bueno, entonces aquí pongo esta imagen. El microsistema es, digamos, dentro de la interacción de un grupo así como muy pequeño, muy particular. Puede ser en la familia, dentro del salón de clase, con los compañeros, en la escuela, esta relación con los maestros, con los vecinos. Posteriormente, este individuo, pues también forma parte de un mesosistema, donde juega un rol diferente, donde tiene relaciones afectivas a través con sus padres o con las personas del lugar donde se desenvuelve. El exosistema, ya les había mencionado, digamos que es la interacción realmente que ejerce desde el sistema educativo, a partir de las leyes, la religión o los medios de comunicación. Y el macrosistema es toda la cultura o subculturas que existen y de los cuales el individuo va a formar parte. Por lo tanto, en esta teoría nos dice que el desarrollo sucede por medio de la interacción de la persona en desarrollo con los 5 sistemas contextuales. Aquí para el aprendizaje, la interacción que tiene la familia y la escuela es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el mismo individuo, les puse aquí con una carita, este mismo individuo forma parte de 2 sistemas. Mientras está en la escuela como alumno, pues forma parte de esta interacción. En la familia, pues está formando parte y está interactuando con los integrantes de su familia. Aquí está interactuando con el docente y con sus compañeros. Pero este niño ya tiene valores, ya tiene actitudes, ya tiene creencias y está en el desarrollo de sus habilidades. Este contorno pues forma parte de un contexto sociocultural. Por lo tanto, aquí en esta interacción se van a formar las diadas. Estas diadas son importantes
para el aprendizaje del estudiante. Y estas guiadas, pues, nos habla a través de la madre de familia con el niño, dentro del entorno familiar, o en el aprendizaje, pues es el docente con el alumno. De acuerdo a la organización del ambiente, según la teoría ecológica del desarrollo humano, nos dice que está dado por sistemas, y bueno, esto ya se los había mencionado. Dentro de un microcontexto están inmiscuidas las normas, los valores y las creencias, y son el primer espacio de socialización del niño en desarrollo. Todo esto que tiene aquí va haciendo una internalización dentro de, pues obviamente, de todos estos valores y normas que tiene. Ya en el segundo contexto, que es el mesosistema, aquí se da una relación entre la escuela, el niño y la familia. En la tercera relación es la relación que tiene del trabajo y la familia. Aquí hablamos que en esta etapa, pues el individuo, pues obviamente que debe de ser, ya es más grande, ya no estamos hablando del mismo niño en el contexto escolar, sino que aquí de un individuo pues más grande, donde ya la relación que tiene pues es a través ahora sí que el sistema en el que se encuentra es en el entorno laboral y posteriormente al llegar al entorno familiar. Y estamos hablando de esta parte del exosistema. Posteriormente, bueno, este exosistema pues finalmente digamos que está inmiscuida aquí toda la parte cultural. Entonces, hablábamos también del sistema educativo, de la parte de la cultura y de la subcultura, que van a formar un macrosistema en el cual, pues, podemos decir, pero no está tan relacionado con el individuo. Por supuesto que sí. Entonces, de la interacción que se tiene de todo este ambiente con el individuo, es que se va a poder llevar a cabo toda esta parte del desarrollo de la persona. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. La teoría evolutiva, que es la última perspectiva, la teoría evolutiva sociobiológica. Esta nos habla de la teoría del apego, es la teoría del apego de Bowlby y la teoría de la superación personal, que es la teoría de Maslow. Aquí en la teoría de Bowlby nos dice el principio en el que se basa esta teoría es que el ser humano puede adaptarse para sobrevivir. Esta teoría nos dice que hace énfasis en que hay periodos críticos y sensibles y que además nos dice que la inteligencia evoluciona para poder resolver los problemas del presente. En la teoría del desarrollo de Bowlby, él es el fundador de la teoría del apego y nos dice que existe una necesidad humana universal para poder formar vínculos afectivos estrechos. Aquí el punto central de esta teoría está basada en que una relación causal entre las experiencias de un individuo con las figuras significativas que son los padres, y esto es importante para ver cómo el niño o la capacidad que tiene ya en la etapa adulta para poder establecer vínculos afectivos. Nos dice que si desde la niñez no tuvo un adecuado vínculo el individuo con sus padres, entonces, por lo tanto, si no tuvo un adecuado vínculo, esa persona en la etapa adulta, pues va a tener problemas para poder establecer un vínculo afectivo, y por lo tanto, son personas que mencionamos, ¿no? Les cuesta trabajo poder mantener una relación estable. En este tipo de apego vamos a hablar de 4 tipos de apego, que es el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, el apego evasivo y el apego desorganizado. Como en el apego seguro, las características aquí nos dice que cómo es la madre y cómo actúa el niño. En el apego seguro nos dice que la madre es sensible a las necesidades del bebé. Se conecta con su hijo, lo mira, lo abraza, lo mece, realmente se encuentra emocionalmente disponible para él. El niño, ¿cómo actúa? Es un niño seguro de sí mismo, es más cálido,
estable con las relaciones sociales satisfactorias, no tiende a la soledad, tiene mayor autodominio, es positivo e integrado a su familia de origen y presenta perspectivas coherentes de sí mismo. En el apego ansioso ambivalente, aquí la madre nos dice que en ciertos momentos es cariñosa y en otros momentos es fría. El niño, por lo tanto, no va a saber cómo reaccionar y tiende a estar muy apegado a ella y a llorar para llamar su atención. ¿Cómo va a actuar el niño? El niño nos dice que aquí no va a tener confianza con respecto a sus cuidadores. Tienen una gran necesidad de intimidad junto a una gran inseguridad con respecto de otros. Los estilos para aprender o los estilos cognitivos nos dice que van a mostrar rechazo a todo aquello que los pueda confundir. Su estilo social nos dice que es suspicaz, escéptico y retraído, o sea, realmente no va a socializar tanto. Y nos dice que tiene menor accesibilidad a recuerdos positivos y que además son recelosos de la cercanía con otros. En el apego evasivo es como la madre está actuando. Aquí nos dice que la madre tiene pequeñas o muy pocas reacciones frente a la irritación de su hijo. Desalienta el llanto y alienta insistentemente a la independencia. Que si el niño, no sé, está haciendo berrinche o algo, la mamá como que no le da esa importancia. ¿Para qué? Para que sea un niño más independiente. ¿Cómo va a actuar el niño? Aquí el niño nos dice que muestra desinterés y desapego a la presencia de su madre o del cuidador, pero que va a presentar periodos de angustia. Rara vez llora si se separa de su madre y además evita su contacto con la mamá cuando regresa. Son niños inseguros, que presentan miedo a la intimidad, presentan miedo a aquello que les pueda crear confusión, son muy rígidos, tienen mayor propensión a la ira y además frecuentemente presentan episodios intensos de enojo y son más represivos. En el apego desorganizado, aquí nos dice que la madre vive en una situación de estrés agudo. Yeret, ¿la ambulancia va para la casa, Yeret? ¿Yeret? Permítanme. Doctora, Sí. si necesita, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que si tiene algo que hacer urgente, pues entendemos y si quiere terminar. Es que ahorita ya ven que les decía que de mi familiar que anda buscando el laboratorio para hacerse los estudios. Y ahorita me vinieron a avisar que a mi suegro lo mordió un marrano en la cara, que le abrió el ojo, la boca. Y ahorita pasó la ambulancia, no sé si vaya para mi casa. Pues si necesita ir. Bueno, me falta ya nada más la teoría humanística. Son 3 diapositivas. Les subo la presentación, chicos, y les había dejado la tarea para mañana, entonces se las voy a cambiar para el sábado y ya mañana continuamos con los demás contenidos. Les digo, Sí, me doctora, falta... pero, perdón, una ¿Sí? pregunta. La tarea sobre las teorías, pero del desarrollo humano, es que anteriormente nos había puesto las primeras, que es del funcionalismo, del estructuralismo, y esas son las primeras corrientes, ¿no? Entonces, ajá, el cuadro que les voy a poner de tarea es de estas diapositivas, aquí, del estructuralismo, funcionalismo, conductismo y cognoscitivista, de las psicológicas, de la psicología científica. Realmente las del desarrollo no las vamos a utilizar para la tarea, sino que son estas, que si ustedes se dan cuenta, fue la única diapositiva que les puse. Ya no ahondé más ni en estructuralismo, ni en funcionalismo, ni en ninguna otra, nada más fue la única porque la tarea precisamente va a ser de estas teorías. ok, muchas gracias. No sé si quieran ya ir avanzando un poquito con la tarea. Sí, De hecho, tengo hoy el empezamos. modelo del cuadro, pero en el cuadro tengo más corrientes psicológicas. Entonces, les subo el cuadro que ya tengo, pero ustedes obviamente que nada más van a hacer estructuralismo, funcionalismo, conductismo y cognitiva, ¿sí?
Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Me faltan, les digo que 3 diapositivas, que es esta y otras 3. 2 prácticamente. Estas, por favor, entonces se las puedo terminar el día de mañana y mañana nuevamente nos escuchamos a las 9 y si quieren ir avanzando un poquito con la tarea, nada más voy a ver rápido a mi casa a ver qué pasa y ya vengo es que donde vivo, la verdad no tengo internet, entonces yo tengo que salir a otra casa donde tengo internet. Entonces, voy, regreso y ya les subo el cuadro, chicos, y les subo la presentación, ¿sí? Sí, doctora, no se Sí, doctora. Por favor, discúlpenme, chicos. Sí, no se preocupe. Ok, entonces nos escuchamos mañana. Sí, doctora, hasta mañana. Hasta luego, chicos. Sí, hasta mañana. Bye.